Hola a todos y todas, soy Aina Esteve y os voy a hablar de Showbie. En primer lugar, decir que es un sitio web, una aplicación que permite a los profesores asignar, distribuir y recoger la tarea de los estudiantes por vía electrónica. De esta forma, los devuelve corregidos individualmente a cada uno de sus alumnos. ¿Qué aporta? Por un lado, aporta un trabajo organizado por clases y por tareas. Facilita a los alumnos a organizar y priorizar las tareas, ya que con Showbie se puede determinar la fecha de entrega de los trabajos y también una retroalimentación alumno-profesor. ¿Qué recursos necesitamos para poder llevarla a cabo? Por un lado, necesitaríamos unas tablets, ordenadores o cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y también decir que se pueden conectar tanto desde el aula como desde casa. ¿A quién va dirigida esta aplicación? Pues va dirigida a toda la clase de los alumnos, también puede ir dirigida a grupos reducidos según las tareas que se quieran asignar o alumnos individuales y a los padres de los alumnos, ya que estos pueden entrar en la aplicación y mantenerse informado de todas las tareas y evaluaciones de sus hijos. El procedimiento a seguir para poder emplear esta aplicación sería: en primer lugar, definiríamos la tarea a realizar en la clase. En este caso sería una tarea en grupo. Distribuiríamos a los alumnos en grupos y presentaríamos la aplicación a los estudiantes. A continuación, el profesor se tendrá que registrar y para ello le tendrá que dar un código a la clase. Una vez haya dado este código, creará una carpeta de tareas y en esta carpeta subirá los documentos que crea necesario para los distintos grupos. Cuando ya tenga todo subido, compartirá el código que le haya dado a la clase con los estudiantes para que estos puedan tener acceso a la carpeta. Los alumnos podrán crear una comunidad en el aula por grupos en el cual podrán intercambiar todos los archivos y escribir los comentarios sobre la tarea, todo a tiempo real. Una vez hayan finalizado la tarea, la podrán subir a la aplicación y el profesor inmediatamente la recibirá y podrá corregirla mediante subrayado, notas de voz o comentarios. De esta forma se establecerá un feedback alumno-profesor. En cuanto a las competencias que se trabajan con el uso de esta aplicación, mayoritariamente son tres. Por un lado tenemos la competencia digital, debido al uso creativo de los contenidos, al conocimiento de las aplicaciones informáticas y a la adaptación y resolución de problemas que los alumnos les puedan surgir durante el uso de esta aplicación. Por otro lado, tendríamos la competencia aprender a aprender, ya que con Showbie les permite organizar y gestionar las tareas y al recibir retroalimentación por parte del profesor en todo momento, ellos mismos se van autoevaluando. Por otro lado, tendríamos la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta les confiere autonomía e independencia en las tareas y la evaluación y autoevaluación como en la competencia anterior. En cuanto a las dificultades y ventajas del uso de esta aplicación, por un lado tendríamos las ventajas. La asignación, recopilación, revisión y retroalimentación de las tareas de los alumnos es más rápida, fácil e independientes a la ubicación física. Ayuda al alumno a gestionar y priorizar las distintas tareas, es fácil de usar, motiva al alumnado y permite también a los padres seguir en todo momento el proceso de aprendizaje de sus hijos. En cuanto a los inconvenientes, tenemos por un lado la dependencia de la tecnología, ya que es necesaria la posesión de tablets, ordenadores o móviles. Y también la distracción de clase, ya que no nos podemos asegurar que estén empleando únicamente Showbie en clase. En cuanto a casos prácticos del uso de esta aplicación, tenemos dos casos reales. Por un lado, está un colegio de Reino Unido en el cual alumnos con distintas discapacidades la utilizan. De esta forma, ayuda a compensar los déficits de aprendizaje mediante herramientas de la aplicación. Estos alumnos mayoritariamente tienen falta de movilidad. Por tanto, las tareas, en vez de enviarlas escritas al profesor, las envían mediante notas de voz. De esta forma, el rendimiento académico ha mejorado y los estudiantes realizan los trabajos de forma más autónoma sin necesidad de asistencia. También otro colegio que la está utilizando es uno de Estados Unidos, que enfoca más concretamente los recursos de la aplicación para alumnos con dislexia. Como conclusión, decir que es una tecnología de la información
que permite conectar a los alumnos y profesores a tiempo real de forma fácil e independiente de la ubicación física. La asignación, recopilación y revisión de las tareas es rápida, facilita el aprendizaje de los alumnos al recibir retroalimentación durante todo el proceso de elaboración de los trabajos y que mediante los recursos de la aplicación ayuda a compensar deficiencias en el aprendizaje de alumnos con distintas discapacidades. Esto es todo y muchas gracias por vuestra atención.